segunda parte del programa corresponde a la sección Escuela de Familias. Y en la sección de hoy de Escuela de Familias tenemos el placer de tener en plató a Desiree Costa, muy buenas, de la Liga Gaditana de la Educación. ¿Cómo estás? Muy bien, Macarena. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿De qué vamos a hablar? Pues esta vez vamos a hablar de las dificultades de aprendizaje en los niños. Bueno, dificultades de aprendizaje en las que influyen muchas cosas, ¿no? En estas dificultades, como por ejemplo la familia, el entorno. Un aspecto muy importante de sí es ese entorno, ¿no? ¿Qué es exactamente, a qué llamamos entorno en este tipo de aprendizaje de dificultades? Bueno, yo creo que esta vez el programa también va bastante enfocado no solo a hablar de esas dificultades de aprendizaje, digamos, a nivel de trastornos que están diagnosticados, sino como esos pequeños factores que influyen en la vida diaria de los menores, tengan o no un trastorno de aprendizaje. Como tú has comentado, el ambiente es súper importante, no solo a nivel de escuela, sino también a nivel de casa, puesto que cómo se encuentran emocionalmente estos menores va a influir en su nivel educativo. Estamos hablando de qué tipo de dificultades, es decir. Dificultades sobre todo a la hora de aprender. Eso es, por poner un ejemplo, cuando nosotros estamos frustrados en el trabajo, tenemos un mal día, por lo que sea, nos ha pasado algo en casa y decimos que hoy estoy muy agobiado, no atino con las cosas que estoy haciendo, me sale todo mal. Pues a los menores también les pasa a la hora de estudiar. Lo que pasa es que para ellos es más complicado gestionar esas emociones y reconocer que realmente es un problema externo a su capacidad. Y muchas veces los papás y la mamá pues como que confunden esa capacidad que tienen los menores con esa influencia que hay en el entorno en aquel momento. Claro, por eso es la importancia de ese entorno, ¿no? Que es un entorno saludable, digamos. Un entorno saludable, pues tiene multitud de factores, desde el ambiente espacial donde está estudiando el niño, por ejemplo, que tenga una buena luz o que tenga un dormitorio propio donde pueda establecerse una rutina. Ahora veremos en pantalla también Eso, ahora lo vamos a ver, cómo influye el ambiente. Como ahí dice, el ambiente de aprendizaje debe facilitar estas condiciones necesarias para descubrir, comprender y asimilar estos temas educativos. Descubrir en el sentido de descubrir sus capacidades, comprender, no solo en el sentido educativo, sino también comprender sus propias capacidades, las que ellos tienen. Saber reconocer, pues mira, se me da bien la lengua, por tanto esta asignatura no me causa frustración y emocionalmente no me afecta en mi día a día y a la hora de estar en el colegio. En cambio, las matemáticas, por ejemplo, si se me dan peor y esto me causa frustración y por tanto pues necesito un apoyo externo. También, por otro lado, en el hogar influyen mucho los valores familiares, los valores con los que te crían tus padres, por ejemplo. Hay familias muy autoexigentes con esos niños donde se les da una carga mayor de la que se les debe dar. A lo mejor les dicen, bueno, tienes que estar 5 horas estudiando porque 5 horas es lo establecido, lo necesario para aprender una materia, cuando realmente a lo mejor ese niño tiene más capacidad en una materia que en otra y necesita más tiempo en unas que en otras. Por otro lado, el favorecer la interacción entre las personas que forman parte de él, es decir, que los padres se encuentren incluidos dentro de estos estudios. Nosotros, al final, los adultos, somos los que tenemos esa capacidad de mostrarle a los pequeños cuáles son sus propias capacidades y cuáles son esos hábitos que necesitan a la hora de estudiar. Si nosotros, por ejemplo, llegamos tarde al trabajo, los menores piensan que llegar tarde al colegio no es algo malo, porque al final somos ese ejemplo. Casa, ¿no? Exacto. ¿Cómo podemos, entonces, un buen ambiente de aprendizaje, cómo estaría conformado? Pues hemos dicho, la familia, un entorno adecuado donde las familias pues vean qué tipo de necesidades tiene este tipo de alumnado, también qué asignaturas se le dan mejor o peor, ¿no? Decíamos.
Sí. También, por otro lado, a nivel escolar, el ambiente que hay en el colegio, cómo se relacionan esos pequeños con otros niños, que le puede influir a la hora de, ya no solo de estudiar, sino de ir al propio colegio. Es decir, si un niño está sufriendo abuso o acoso escolar, probablemente rechace la escuela y todo lo que tiene que ver con ella, incluida su propia capacidad a la hora de enfrentarse a las distintas materias. Claro, ahí vamos a ver uno de los cartones, ¿no?, en los que se ve de manera clara pues esas facilidades del entorno. Ahí lo vamos a ver en unos segundos, ese cartón donde se habla del ambiente de aprendizaje, de aquellas cosas que estarían conformadas, ese buen ambiente. Vamos a verlo. Ahí, ¿cómo se conforma el ambiente saludable de aprendizaje? Estábamos hablando de, bueno, me decías, ¿no?, facilitar esa interacción entre niños y niñas. Exacto. También favorecer que esos niños tengan o sepan que su capacidad abarca más de la que tienen en el momento, que posteriormente hablaremos de eso porque tiene un nombre técnico. También un ambiente donde puedan experimentar a distintos niveles y distintos ámbitos de aprendizaje, como hemos comentado antes, que puedan conocer realmente qué es lo que les gusta, ya no solo a nivel de capacidad, sino a nivel de gusto. También despertar ese interés por el mundo, no solo a nivel educativo, sino también en general la curiosidad. La curiosidad, cuando se despierta en los menores, también se termina extrapolando al nivel educativo. Es decir, que ellos sientan y quieran aprender cosas no solo a nivel de matemática y lengua, sino en el día a día. A cocinar, por ejemplo, a los niños les llama mucho la atención la cocina. Si tú fomentas que los niños hagan actividades con los padres donde aprenden, probablemente después, posteriormente, les resulta mucho más sencillo la parte más educativa y más complicada. También favorecer que hagan preguntas y obtengan respuestas, preguntas de cualquier cosa. La típica pregunta que es súper complicada, ¿de dónde vienen los papás y los niños? ¿Cómo se tienen los niños? Claro, que algunos padres y madres tienen como pavor a esa pregunta, ¿no? Exacto, pues realmente darle una explicación lo más conceptual posible y no tanto hablar de la cigüeña no es algo malo, al contrario, está fomentando que los niños pues puedan entender y... Y estás creando un tabú. Exacto, no tengan ese tabú con respecto a la sexualidad. Y sobre todo que sepan que las respuestas que ellos quieren saber de cosas que no entienden las van a tener y las van a obtener de verdad. Porque al final cuando tú les dices esas como pequeñas mentiras o ese pequeño cuento que les cuentas, ellos realmente saben que hay algo, sobre todo los ya más mayores de 7, 8 años, 9, que como que falta, ¿no? Como que ese pequeño detalle falta y todo esto está muy relacionado también con el nivel educativo que posteriormente adquieren. Desiree, ¿cómo sería un ejemplo de dificultad de aprendizaje? Un ejemplo real con el que te hayas encontrado. Pues yo tengo una experiencia, yo estuve cuando estaba estudiando la carrera, estuve en un centro de personas con discapacidad, en el Colegio Virgen de la Esperanza de Sevilla, y allí utilizamos una cosa que se llama comunidades de aprendizaje, que a mí me encantó el método y de hecho me gustaría mucho aplicarlo cuando realice proyectos relacionados con educación y con el tema de las ludotecas, que es poner por ejemplo, tienes una clase de 20 niños, pues divides esa clase en 5 grupos de 4, donde colocas a niños con diferentes capacidades. Claro, para que se ayuden unos a otros, ¿no? Exacto, ellos se ayudan unos a otros. Comunidades de aprendizaje. Sí, y lo que consigues con eso, primero, es que los que tienen menos capacidad sepan que pueden alcanzar esa capacidad y que los que tienen más capacidad o que en aquel momento pues, se les da mejor una asignatura que otra, sabe que pueden ayudar a esos niños, pueden explicarlo y van fomentando su aprendizaje a un nivel mayor. Entonces a mí esa experiencia me encantó, fue súper enriquecedora. Al final nosotros a nivel profesional lo que hacemos es un poco más bien de guía o de los educadores en este caso, fomentamos esa autonomía que es tan importante en los menores. Y la importancia también de la diversidad, porque estamos acostumbrándonos a que todo sea heterogéneo, todo igual. Sí. Los mismos intereses, los mismos gustos, los mismos vídeos de TikTok. Mira, señores, señoras, ya estamos un poquito cansados de lo mismo, ¿no? La diversidad es riqueza. Pues sí.
Esas comunidades de aprendizaje pues ponen el foco en la diversidad. Sí, no solo a nivel de capacidad, incluso a veces a niveles de edad. Lo que te puede enriquecer un niño de 5 años también le puede enriquecer a un niño de 8 años. Evidentemente no vamos a poner a un universitario con un niño de 4 años porque la zona de desarrollo cognitivo de esos niños o de esos menores es muy diferente, pero sí que un niño de primaria de quinto de primaria puede aportarle mucho a un niño de primero de la ESO. Incluso a los adultos, lo típico de estaba con mi hijo, mi hija y me ha dicho una cosa que me ha hecho reflexionar. Pues al final toda esa diversidad es la que realmente enriquece a las escuelas. Desarrollo cognitivo. Porque claro, el aprendizaje de nuevas competencias y desarrollarse cognitivamente se debe en gran medida a interaccionar con otras personas. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí, hay una Vygotsky, bueno, un profesional de la psicología ya de hace mucho tiempo. ¿El gran Vygotsky? Sí. Pensamiento y lenguaje. Exacto. Estableció lo que se conoce como zona de desarrollo próximo. Esta zona lo que establece es Recuerdo esto de las oposiciones, por favor. Pues sí, yo lo recuerdo de la carrera y aparte de aplicarlo en el trabajo. Cuéntanos. Al final, estos menores tienen una zona de lo que se llama zona de desarrollo real, es decir, la capacidad que tengo yo actualmente, es decir, sé multiplicar. Yo he aprendido a multiplicar y me sé la tabla del 5, que 5 por 5 es 25, pero yo sé que la tabla del 9 es algo que se encuentra dentro de mi zona de desarrollo próximo, es decir, próximamente yo voy a tener la capacidad de aprender la tabla del 9. Los adultos o las figuras de referencia, los educadores, incluso en estas comunidades de aprendizaje, otros niños tienen que ayudar a esos menores a saber cuál es su capacidad próxima para que no se estanquen en un mismo desarrollo, sino que vayan aprendiendo. Y luego, evidentemente, esa zona, en función de otros factores como la edad, pues se va ampliando hasta que se llega a las capacidades que cada uno desarrolla en su adultez. Cuéntanos, bueno, nos has contado esa experiencia, ¿no? Trabajando en comunidades de aprendizaje para menores con discapacidad. ¿Qué otras experiencias tendrías, Desiree? Pues, con diferentes tipos de aprendizaje, de desarrollos diferentes de aprendizaje. Exacto. Yo creo que actualmente hay un factor muy bueno y muy positivo, que es que en las escuelas se está desarrollando mucho la inclusión y el que, por ejemplo, niños que tienen trastornos de aprendizaje, sean más graves o menos graves, puedan incluirse dentro de las aulas normativas, de las aulas ordinarias. Eso se está intentando, ¿verdad? Porque, sí. ¿qué son? Empecemos por delimitar los problemas de aprendizaje, exactamente qué son y qué características tiene un niño con problemas de aprendizaje. Y ahora seguimos con eso. Pues los trastornos de aprendizaje, bueno, actualmente afectan entre el 9 y el 16% de los niños, es decir, es una población muy amplia y muy grande. Son pues pequeños factores que dificultan a los menores a nivel cognitivo y a veces a nivel biológico, porque muchos de estos trastornos suelen ser hereditarios, a tener ciertas capacidades en materias concretas. Por ejemplo, existen trastornos de desarrollo del lenguaje, existen trastornos con el desarrollo de la parte más matemática. Mira, ahí estamos hablando... Eso es la zona de desarrollo próximo. La anterior, seguimos con el siguiente cartón donde vamos a ver pues de lo que estamos hablando. Desiree, me decías características de problemas de aprendizaje, ¿no? Mira, ahí estamos viendo... Ahí hay algunos tipos de trastornos, como por ejemplo la dislexia, que yo creo que es el más conocido, y aparte creo que es de los más diagnosticados. Pero bueno, existen otros trastornos, como podemos ver ahí esos nombres, y sabemos que el tratamiento o la manera de ayudar a estos niños, pues hay que hacer una evaluación exhaustiva y además multidisciplinar, como aparece ahí, no solo psicólogos, como es mi caso, sino también logopedas o terapeutas ocupacionales y también sobre todo la figura del maestro. Claro, porque detectar precozmente estos tipos de trastornos, podríamos decir, pues podría ayudar, ¿no?, al aprendizaje. Estamos hablando de disfasia, dislexia, que son problemas, bueno, pues en el habla o en la comprensión o expresión escrita. ¿Es fácil detectar
este tipo de problemas, Desiree? Depende mucho, depende de muchos factores. Como hemos comentado al principio del programa, el factor ambiental, incluso para este tipo de cosas, es muy influyente. El carácter y el temperamento del niño también, pero ¿Hay normalmente... niños más fáciles o más difíciles, ¿no?, a la hora de detectar? Sí, porque igual que existen niños más tímidos o menos tímidos, eso influye a la hora, pues, de realizar ciertas pruebas. Muchas veces con niños muy tímidos que tienen problemas de lenguaje, como hablan poco de por sí, cuesta más detectar ese trastorno o esa dificultad. Pero realmente a día de hoy sí que existen muchos protocolos, sabemos lo que es la atención temprana, que aquí es donde este sector, digamos, es donde más se descubren estas dificultades de aprendizaje. Importantísima, ¿no? ¿En qué consiste la atención temprana, Desiree? La atención temprana, pues, es un sector donde los menores que ven que se van presentando ciertas dificultades de cualquier tipo, digamos que tienen como ese apoyo, un apoyo externo, ¿no? Donde se diagnostica, ¿no? Entiendo. Aparte de también con los médicos o con otros tipos de profesionales, pero estos sitios, digamos que trabajan más en vez de lo que son la educación ordinaria, pues se trabajan otros factores, por ejemplo, motrices, o se trabajan factores de lenguaje y donde se hacen entrenamientos más personalizados para las necesidades de estos menores. Estábamos hablando, y te he interrumpido, discúlpame, de las características de esos problemas de aprendizaje, ¿no?, de esos niños y niñas con problemas de aprendizaje. Hay algunas que son emocionales, ¿no?, como baja autoestima, ¿puede ser? Sí, de hecho yo creo que es el factor, digamos, principal, el síntoma principal de este tipo de problemas. Mira, ahí estamos viendo esas características, esa baja autoestima. Esta baja autoestima que influye sobre todo en el fracaso escolar, es decir, cuando ese menor se enfrenta a algo cuya capacidad no alcanza, o ve que otros niños que realizan los mismos esfuerzos que él consiguen esas metas y ellos no, afecta a un nivel psicológico muy grande. Es decir, ¿por qué yo soy diferente? ¿Por qué esto a mí no se me da bien? ¿Qué me hace distinto a los demás? Y eso te afecta a un nivel mucho más profundo que lo que es las notas, ¿no? Que las notas es como el símbolo de si tienes o no un buen nivel cognitivo, y al final no es lo que marca realmente. Esta baja autoestima, esta lentitud... claro, tienen otro ritmo a la finalización de tareas, ¿no? Exacto. Es más lenta. Es decir, siempre voy por detrás, me cuesta mucho llegar al nivel que llegan mis compañeros, a veces no soy capaz de seguir la clase, me cuesta mucho tener mantenida esa escucha activa constante, esa atención focalizada, se distraen, hay mucha distracción. No tienen interés realmente, pero no porque no les gusta a lo mejor la materia que están dando, sino simplemente porque no se sienten capacitados para poder cumplir con los objetivos, y esos objetivos que al final se definen de una manera muy igualitaria. Por un lado está bien porque estás haciendo el aula de manera ordinaria, pero al final cada persona tiene unas necesidades y lo que se debe de fomentar en las escuelas es la diversidad y la personalidad de cada uno. Si tienes capacidad o te gusta, por ejemplo, bailar, vamos a fomentar y vamos a focalizarnos mucho en que tu capacidad de bailar sea mucho mayor, y en las cosas que no te gustan, por ejemplo, las matemáticas, que lo he mencionado varias veces porque a mí se me daba muy mal cuando yo era pequeña. ¿No te gustaban nada? No me gustaban nada. Sin embargo, la lengua... A mí me encantaba. ¿Ves? ¿Por qué se contradicen tanto? A quien no le gusta lengua, le gusta matemáticas, ¿qué cosas? Yo creo que tiene que ver porque cada una, digamos que biológicamente se trabajan de formas diferentes, ¿no?, en nuestro cerebro. Y a mí no me gustaban, pero sí que me autoexigían más. En casa me autoexigían más, y realmente con el tiempo pues se dieron cuenta. Pues vamos a fomentar que lo que a ella le guste sea lo que verdaderamente le dedique más tiempo, y a lo que más le cueste pues le dedique el tiempo suficiente para poder salir adelante. Claro. Pero no tiene que llegar a ser una experta. Es que si no, un sufrimiento para el niño, para la niña, ¿no? Y entra como en un grado de frustración grande. Sí.
La frustración y el estrés es otro de los factores influyentes y característicos de estos niños que tienen o trastornos de aprendizaje no diagnosticados o simplemente que están pasando por una época emocional bastante deficiente y que les influye a la hora de conseguir sus metas educativas. La escritura y la lectura también se ralentizan, ¿no? Sí, se ralentizan, sobre todo cuando hay trastornos relacionados con la comprensión lectora o con el lenguaje. Y se ve bastante afectada. El problema de esto también es que afecta mucho a otras, digamos, al compendio educativo anual. Casi todas las asignaturas pues tiene que haber una cierta comprensión. Las matemáticas pues se estructuran de otra forma, pero al final si tienes que resolver un problema tienes que entender lo que estás leyendo en el problema. Claro, la comprensión lectora es, bueno, es imprescindible, ¿no? La expresión y la comprensión. ¿Tú consideras que las instituciones apoyan a este tipo de niños y niñas con dificultades en el aprendizaje? ¿Cómo responden las instituciones desde tu punto de vista? Yo creo que las instituciones, las escuelas cada vez están mejorando más, ya lo que he comentado antes, se están realizando otro tipo de programas, otro tipo de proyectos educativos para poder favorecer que estos niños tengan una inclusión más satisfactoria para ellos. También es muy importante digamos, el sector servicio, las ONG, en este caso bueno, la Liga Gaditana es una organización sin ánimo de lucro. ¿Ahí qué papel tenéis, Desiree? Pues yo creo que un papel muy importante. Cuéntanos, ¿por qué? Pues porque intentamos llevar a cabo muchos proyectos donde estos espacios con estos menores pues se puedan satisfacer de alguna manera y también como un respiro familiar o incluso el compendio de, por ejemplo, las ludotecas donde se apoya a estos menores y se personalizan estos itinerarios y por otro lado, cómo ayudar a esas familias a que puedan realmente saber qué es lo cuáles son las necesidades de sus hijos. Por eso yo, pues bueno, creo que es muy importante que las subvenciones públicas lleguen a todo este tipo de organizaciones como la Liga, que trabajamos tanto con los menores y con la familia. Un trabajo importantísimo y un trabajo que trasladáis aquí a esta sección Escuela de Familia. Desiree Costa, muchísimas gracias. No sé si se te ha quedado algo en el tintero, yo creo que no, ¿no? No, yo creo que no, por ahora no. Ya si se me ocurre algo, pues en el próximo programa. Muchísimas gracias, Desiree. Pues nosotros nos quedamos aquí hasta la semana que viene, siempre dando las gracias por estar ahí.